Fundamentos firmes, creación de Cristo. Seguimos en este estudio cronológico de la Biblia y como siempre vamos a hacer unas preguntas de repaso. Recuerda que acabamos de terminar la presentación de los 10 mandamientos, la ley, el pacto entre Dios e Israel. Y estas son unas preguntas sobre los 10 mandamientos, sobre estas reglas que Dios estaba dando a Israel. Y Israel respondió en, sí, vamos a obedecer lo que nos manda hacer. Entonces, ¿le interesa a Dios si la gente adora o sirve a otra cosa o persona aparte de Él? Pues de eso se trata los primeros 3 mandamientos. Claro que sí. Es pecado contra Dios si uno adora otra cosa. Esa otra cosa no merece adoración, no merece servicio, no merece la dedicación de nuestra mente y corazón. El Señor no compartirá su posición como Dios y gobernador supremo con nada y nadie. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Es celoso de la verdad. Es celoso de la realidad. Es contra todo pecado y engaño. Cualquier cosa o persona que se pone en el lugar de importancia como Dios, esa persona es mentiroso. ¿Le interesa a Dios lo que pensamos y decimos de Él? O sea, está conectado con el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Claro que sí le interesa. Castigará a los que no siempre lo honran en sus pensamientos y palabras. Es pecado usar el nombre de Dios en vano. O sea, usar su nombre fuera del propósito que Dios tiene para su nombre. Ah, incluye groserías en su nombre, incluye, ay Dios mío, al final de una oración, al final de una frase. Es vanidad, ese tipo de uso del nombre de Dios. ¿Le interesa a Dios si los hijos desobedecen o son irrespetuosos con sus padres? ¿Cómo reaccionamos en nuestra sociedad contra la manera de los hijos hablar a sus padres? ¿Le interesa a Dios? Es pecado contra Dios. Cuando los hijos se comparten de esa manera, Dios castigará a los que no obedecen ni respetan a sus padres. Y los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos, enseñarles a obedecer. ¿Por qué castiga Dios a todos los asesinos? ¿Es pecado contra Dios matar a alguien porque uno quiera? Pues porque Dios les da vida a todas las personas. Él es el único que tiene autoridad sobre la vida de una persona. Cada vida pertenece a Dios. Por eso es castigo contra Dios. Es pecado contra Dios y Él lo va a castigar. ¿Qué dice Dios acerca de una persona que odia a otro? El odio puede ser solamente dentro de la mente y corazón de uno. Puede ser. A veces no se expresa, pero sucede dentro de uno mismo. ¿Y qué dice Dios sobre eso? Dios dice que esa persona es asesina. Pensar el odio es lo mismo que matar en la mente de Dios porque Él ve dentro de la persona. ¿Son las personas culpables de robo si planean robar, pero luego tienen miedo y no lo hacen? ¿Son culpables ante Dios? Pues sí, son culpables porque Dios vio que habían planeado robar en sus corazones. Dios ve dentro de uno, planear y hacerlo. Dios lo ve todo. Todo eso es pecado, todo eso es contra los 10 mandamientos. ¿Le interesa a Dios si sentimos envidia de otras personas y que queremos lo que ellos tienen? Pues claro que sí, también es un pecado contra Dios. Fue el pecado de Satanás.
Él sintió envidia de Dios y quiso ocupar su lugar. Quería el lugar de Dios, envidia, codiciar, querer lo que otro tiene, o querer que ellos no tengan lo que tienen. Es pecado contra Dios. No vivir satisfecho con lo que Dios ha provisto. Dios es el dueño de todo lo que existe. Provee algo a alguien y otra cosa a otra persona. ¿Puede alguien obedecer los 10 mandamientos? ¿Es posible obedecer según lo que Dios requiere? Pues no, no todos. La ley es una sola unidad. Desobedecer una es quebrarla toda. Santiago 2:10. Si desobedecemos en una sola cosa, una sola vez, hemos quebrado toda la ley, todos los 10 mandamientos. No podemos, ¿por qué? Porque somos pecadores. La última lección fue sobre todo esto, los 10 mandamientos, el comportamiento humano que Dios requiere para que sea aceptado. Y no podemos ser aceptados por nuestra obediencia, porque todo eso está mezclado con desobediencia, aún desde la mente y corazón, aún si no decimos o hacemos nada. Pecado dentro de uno, Dios castiga todo. Entonces los israelitas todavía están en el desierto, tienen tienen la experiencia de la santidad de Dios frente a sus propios ojos y ya recibieron los 10 mandamientos, lo tienen, entienden y respondieron, vamos a obedecer todo lo que el Señor manda. Ya estamos en ese momento en la historia, después de Egipto, en el desierto, Monte Sinaí, están ahí. Entonces, después de los 10 mandamientos, tenemos esta lección, el tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo y qué es, cómo es? Vamos a ver eso en esta lección. Entonces, ya tienen la ley, pero Dios sabe que no van a poder obedecer la ley. Ellos todavía necesitan la misericordia de Dios. Todos necesitan la misericordia de Dios porque hemos desobedecido, hemos violado la ley de Dios. Los israelitas no podían cumplir su lado de este pacto del Antiguo Testamento, ese pacto de la ley. No podían cumplir su lado. Y Dios reconocía eso y está comenzando ahora un plan para darle su misericordia basado en lo que él conoce. Le dijo a Moisés que subiera otra vez a la montaña. Subió, recibió 10 mandamientos, bajó, entregó los 10 mandamientos y tiene que subir otra vez. Y Dios habló a Moisés. Entonces, en Éxodo 24:14, el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. O sea, iba a recibir estos 10 mandamientos en forma escrita en tablas de piedra. José subió a la montaña junto con Moisés. Entonces, Moisés y su ayudante Josué. Y aquí vamos a entrar en la vida de Josué y vamos a ver qué pasa con él. Él subió con él en Éxodo 24:13-18. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la
apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Algo espantoso, ¿no es cierto? Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, um, acompañado por su ayudante um, Josué. Y no sabemos cuánto vio Josué, pero sabemos que estaba con Moisés, ayudándole, acompañándole ahí. Entonces entramos en la vida de Moisés, Aarón y Josué con los israelitas. Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. Ya tienen los 10 mandamientos y en forma escrita ya estamos comenzando otra parte en esta historia, en la vida de ellos. Um, entonces, tuvieron los 10 mandamientos, pero Dios sabía, no iban a poder obedecer. Tendrían que recibir su propio castigo final si no tuvieran una manera de escapar este castigo por desobedecer los 10 mandamientos. Entonces, aún en medio de eso, merecían el castigo, pero Dios los amaba. No quería destruirlos. Entonces, le está dando a Moisés instrucciones a construir el tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo? Vamos a ver. Éxodo 25, 1 a 8. El Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón me mueve a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda. O sea, algo voluntario. Ellos tuvieron muchísimas cosas. Recuerden que habían salido ricos de Egipto. Llevaron las cosas de los egipcios. Tuvieron muchas cosas. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. 25:8. Todo eso gira alrededor de esta frase. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. No solamente los estaba guiando, no solamente hizo ese pacto de los 10 mandamientos con ellos, sino que quería habitar entre ellos. Quería estar con ellos, aunque sabía que eran pecadores. Y le dio instrucciones. El tabernáculo tenía que construirse exactamente como Dios le ordenó a Moisés, para que habite entre ellos. Y otra vez vemos que no podemos estar con Dios, habitar con Dios, no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Y en este caso el tabernáculo es lo mismo, exactamente como Dios ordena. En el 25:9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Exactamente como Dios dice. No podemos saber algo de Dios si Dios no nos comunica. No podemos saber del mundo espiritual si Dios no nos comunica. Lo está haciendo en la Biblia. Y la palabra tabernáculo quiere decir tienda, morada, hogar. Y tenía que construirse, como dice ahí, exactamente como Dios dice, no a nuestra manera, no a la manera de ellos. Entonces, como ellos estaban como viajando entre Egipto y la tierra prometida, este tabernáculo tenía que ser liviano y portátil. Y así fueron las instrucciones de Dios. Entonces, en toda esa época, la Pascua, el éxodo de la ley, todo eso pasó en pocos años. Realmente dentro de
3 años, menos que 3 años. Entonces este tabernáculo, había varias cosas y lugares ahí. El lugar santísimo fue la primera habitación. El lugar, disculpe, el lugar santo, vamos a verlo como el primer lugar separado. Así está en la pantalla una ilustración de cómo era el tabernáculo, el lugar santo. Ah, ahí solamente podían entrar los sacerdotes, los que iban a servir ante el Señor. Si alguien más entra, la pena es la muerte. Um, entonces, lugar santo, varias cosas ahí. No vamos a estudiarlos todos, pero ahí hicieron según las instrucciones del Señor. En el primer lugar ahí. Después, el lugar santísimo. Este lugar iba a ser el lugar específico donde Dios iba a revelar su presencia con ellos, donde habitó con ellos, demuestra la prueba que estaba con ellos, porque aunque Dios iba a estar con ellos en este tabernáculo, en el lugar santísimo, todavía Dios es omnipresente, pero mostraba su presencia con ellos ahí en ese lugar específico, lugar santísimo, un lugar reservado, algo santo, algo diferente. Ah, y iba a entrar a ese lugar una sola vez al año. La misma presencia de Dios iba a estar ahí, una habitación especial dentro del tabernáculo, donde donde Dios prometía vivir y vivir con Israel en sus campamentos, en su viaje, en su pueblo. Dentro de ese lugar, algunas cosas. Vamos a examinar ese lugar, el lugar santísimo. Estaba el arca y el propiciatorio. En Éxodo 25, 10 y 11. Dice, harán también una arca de madera de acacia. Su longitud sería de 1.1 metros, anchura 68 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revestirás con oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. O sea, lo que se veía es una caja de oro. Ese lugar, ese se llamaba el arca de Dios, el arca del pacto. Y iban a colocar eso dentro del lugar santísimo. Y siguen 17 a 20. Harás además un propiciatorio de puro oro. Su longitud sería 1.12 metros, o sea, una tapa para esta caja, este arca. Su anchura 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro, 2 ángeles de oro. Lo harás de oro labrado y martillado en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines de sus 2 extremos de una sola pieza. Una sola pieza es la parte encima del arca junto con los 2 ángeles. Recuerda que este iba a ser la presencia de Dios. Y me parece que los ángeles están ahí en ese lugar porque en el cielo los ángeles están delante de Dios haciendo su servicio en la presencia de Dios. Y este lugar iba a tener una representación de los ángeles, de los siervos de Dios en este lugar santísimo. Harás un querubín, en 25:20 dice, los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas.
uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. O sea, el enfoque ahí, en la presencia de Dios, donde iba a suceder algo muy especial. Entonces, propiciatorio, ¿qué quiere decir eso? El lugar de propiciatorio en el lugar santísimo. Propiciatorio es el lugar de apaciguar o el lugar de reconciliar. Eso iba a ser el lugar donde Dios iba a recibir de ellos algo a poder calmar su ira. Desde ese lugar iba a suceder algo para reconciliar la relación entre Dios y las personas representadas ahí. Seguimos en versículo 21-22. Podrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca podrás el testimonio que yo te daré. Ese testimonio iba a ser los 10 mandamientos escritos por Dios en las tablas de piedra. Eso es el testimonio. Por eso se llama a veces el arca del testimonio, el arca que tenía en forma escrita el pacto que ellos hicieron con Dios y Dios hizo con ellos. Ahí me encontraré contigo, en ese lugar, en ese lugar de propiciatorio, la tapa del arca, y de sobre el propiciatorio, dice, y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Este tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, eso iba a ser el lugar donde ellos iban a ir para experimentar la presencia de Dios y el lugar de donde Dios iba a perdonarlos. Vamos a ver qué pasa ahí. Otra vez, el arca de testimonio. Dentro de eso era hasta ahora el testimonio, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. El arca encima, tapa junto con los dos querubines, los dos ángeles, encima, en ese lugar propiciatorio, Dios iba a recibir algo y iba a estar satisfecho con ellos por un tiempo. Ya están agarrando esos detalles. Eso es el lugar, eso fue para los israelitas. A las instrucciones para el tabernáculo. También dentro del propiciatorio el velo, en Éxodo 26, 31 a 33. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas con oro. Imagínense todo el oro dentro de este tabernáculo. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 bases de plata. Bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Muy importante, este velo nos enseña algo. Un velo como división entre los dos lugares del tabernáculo. Ese velo servía como una separación entre los pecadores y el Dios santo y su presencia, que él iba a habitar entre el pueblo ahí, una separación, el velo. Y vamos a encontrar instrucciones sobre ese velo, sobre ese lugar santísimo. Ellos no podían pasar ese velo cuando querían. Tenían que llevar su
algo que Dios pedía a ese lugar, y solamente cuando Dios decía. Entonces por fuera así se ve el tabernáculo. Ese nube encima del tabernáculo, eso es la evidencia para el pueblo de la presencia de Dios. Ese lugar allá atrás, el lugar santísimo, con el velo separando las dos partes. Y había una cerca alrededor del tabernáculo, como paredes, con pieles de animales como su techo, todo cubierto, nadie podía ver dentro, nadie podía ver lo que estaba sucediendo adentro, y nunca podían ver dentro del lugar santísimo. Entonces la cubierta del tabernáculo y el altar de bronce, ya miramos algo en esa ilustración de la pantalla anterior. En Éxodo 27:1. Harás también el altar de madera de acacia. Entonces ya estamos hablando de algo fuera del tabernáculo, pero dentro del cerco, dentro de la pared, digamos, alrededor de todo el tabernáculo. Un altar de madera de acacia de 2.25 metros longitud, lo mismo de anchura. El altar será cuadrado. Y 27:2, le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo vestirás con bronce. O sea, mucho oro dentro del tabernáculo, y fuera de esta arca es de bronce. Iba a ser, perdón, iba a ser donde los israelitas podían traer su sacrificio por su pecado, y a sacrificarlo ahí en ese altar. Encontramos más instrucciones más adelante en Levítico. En el capítulo 1:1-5 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, tienda de reunión, otro nombre para la misma cosa. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga su ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales, el ganado o del rebaño. Y si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Tenía que ser perfecto esa ofrenda, ese sacrificio. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, o sea, fuera del tabernáculo, cerca de la entrada, para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá y estas instrucciones específicas para cada persona que traía su sacrificio. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para expiación suya. O sea, el que llevaba el animal para ofrecer como sacrificio tenía que poner su nombre sobre la cabeza. Una identificación muy personal. 1:5 del Levítico dice: entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Tenía que, mientras ponía su mano sobre la cabeza del animal, matarlo. Y estaban recordando que este animal moría por el propio pecado de la persona que lo ofrecía. Muy personal. Y la persona llevaba su ofrenda reconociendo que Dios estaba aceptando la muerte de este animal como sustituto por su propia muerte, y iba a aplazar el castigo que el pecador merecía, y recibió esa ofrenda como sustituto en su lugar. La muerte de un animal en vez de la muerte del pecador por un tiempo.
Y Dios permitía que llevaban estos animales y la sangre tenía que derramarse y lo pusieron alrededor del altar. Más adelante, es 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. O sea, para perdón de sus almas, expiación, en cambio de, para que el pecador no muera, el animal muera en su lugar y él recibe el adorador. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. O sea, consecuencias del pecado es la muerte. Y Dios permitía por un tiempo que la gente llevaba animales, mataron animales en vez de morir ellos mismos. Y eso fue un plan temporal, un plan por un tiempo. La muerte de uno en vez de la muerte del pecador. Muerte del animal. Derramaba la sangre del animal en vez de derramar la sangre del pecador. Entonces así se veía el tabernáculo. Los llevaban a esta entrada que está ahí abajo en la pantalla. Llevaban a sus animales ahí, los mataron y los sacerdotes llevaban ese animal, lo pusieron y lo quemaron encima del altar de bronce y rociaron sangre alrededor. Y Dios veía que el que ofrecía el animal reconoció que su pecado merece la muerte. Sustituto, ese principio hay que grabarlo en la mente. La sangre, derramar la sangre quiere decir la muerte. Y ahí lo hicieron junto con los sacerdotes. Los sacerdotes mismos eran los que pusieron el animal en el altar. Después de cuando la persona llevaba su animal y que la mataron. La cubierta del tabernáculo, seguimos en Hebreos 9:22, dice, y lo expresa con claridad, sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón si el pecado no se trata con la muerte. Derramamiento de sangre quiere decir la muerte. Sin esa consecuencia no hay perdón. Pero les pregunto, la sangre de un animal podía borrar todo el pecado del pecador? Pues no. Solamente servía para recordar o ilustrar el castigo que exige el pecado. La separación del pecador, la separación de Dios del pecador es el único pago justo por el pecado. Y Dios permitía por un tiempo, mientras estaba haciendo un plan mejor, permitía la muerte de animales como en su lugar. Eso es el sacrificio del Antiguo Testamento. Y Aarón y sus hijos fueron ordenados sacerdotes. Entonces Aarón nació en la tribu de Leví, pero los hijos de Aarón nomás podían ser sacerdotes para Israel. Tenemos los levíticos y dentro de los levíticos, en la familia de Aarón, tenemos los sacerdotes. En el Éxodo 28:1, disculpe. Entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, los hijos de Aarón. Y los sacerdotes siguieron en esa línea, hijos de Aarón, nietos de Aarón, esa línea, esa genealogía. Solamente Aarón, el sumo sacerdote, se le permitía entrar a la habitación y otros morirán. O sea, en el lugar santísimo.
Pero eso fue una sola vez al año, el sumo sacerdote. O sea, entre los hijos de Aarón, escogieron un sumo sacerdote por cada año. Solamente él podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y eso fue el día de expiación, o sea, el día de purificación para todo el pueblo. Los individuos llevaban su sacrificio varias veces durante el año, pero una sola vez al año, un hombre, sumo sacerdote, entró para expiación o perdón del pueblo de Israel. Levítico 16, 2 y 3. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera. Eso fue la pena. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santísimo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Una sola vez al año. En el Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. La entrada a ese lugar, una sola vez al año, es por el pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Pusieron la sangre de ese sacrificio sobre ese lugar, el arca y el propiciatorio encima. Eso fue el lugar donde Dios iba a perdonar el pueblo, la nación de Israel, por un año. Y tenían que hacerlo vez tras vez tras vez, año tras año. No fue completo, perfecto ese sacrificio de animal. Dios está haciendo un plan para algo mejor. El tabernáculo se construyó y se levantó y Dios vino a vivir entre él como su casa. En 39 de Éxodo 42 y 43. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado. Eso es muy importante. Así la habían hecho y Moisés lo bendijo. Y en 17, en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Hicieron como Dios instruyó, según las órdenes de Dios. Y más adelante, 40, 34, 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. O sea, aún Moisés, el siervo, el profeta del Señor, no podía entrar ahí. Solamente según las instrucciones de Dios. ¿Y quién fue eso? Fue Aarón. En ese momento el sumo sacerdote. Después pasó esa responsabilidad a su hijo y él a su hijo y así fue adelante. El tabernáculo ya hecho, el lugar donde Dios iba a recibir a Israel porque pecaron, violaron los 10 mandamientos. Pero hay que recordar, en medio de todo eso, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden. Eso fue una provisión temporal del Señor, esa manera, ese sacrificio de animal. Pero no quitaba. Dios estaba haciendo, comunicando que está llevando a cabo un plan mejor. Pero tenía que enseñarlos y a través de ellos enseñan a nosotros. Los israelitas como nosotros, pecadores, necesitamos la misericordia de Dios. Dios les proporcionó la forma de acercarse a Él.
Hay que hacerlo según Dios, lo que Dios dice. No podemos decidir cómo acercarnos a Dios a nuestra manera, lo que nos parece bien. No podemos, no nos recibe. Él es perfecto y solo nos aceptará si nos acercamos a Él de la manera que nos dice en su palabra. Como Dios comunicó con Moisés boca a boca, Dios nos comunica a nosotros a través de lo que está escrito en la Biblia. Y Dios provee, Dios arregla la manera en que podemos acercarnos a Él. Así lo hizo con el tabernáculo. Entonces ahí dejamos este estudio en el momento de la construcción del tabernáculo y vamos a seguir adelante con los israelitas en el desierto a ver qué va a hacer Dios entre ellos, qué es lo que nos está enseñando. Entonces hasta la próxima lección.